Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Mi querida Angie Bisuet, que ahora nos acompaña los martes con estos temas de psicología infantil y un temazo que un querido radio follower nos compartió el martes pasado, diciéndonos que se da cuenta que es un tema difícil el de la muerte, ya que su expareja está pasando por una situación difícil de enfermedad y sus nietos se han sentido como esta necesidad de alejarse de la persona enferma y no saben en la familia cómo explicarles este tema de la enfermedad y la muerte. Bienvenida, Angie, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Contenta de tenerte aquí, creo que es un temazo bien difícil de abordar, pero con buenas herramientas que nos traes el día de hoy. 100%, creo que el tema de la muerte nunca es fácil para nadie, ¿no? Sin embargo, creo que es de esos temas de los que sí hay que hablar. O sea, la muerte es universal y es inevitable. Y creo que a veces nos cuesta mucho trabajo compartírselos con esa naturalidad a los niños, pues porque nos duele, ¿no? Como adultos, perder a alguien que queremos es un dolor muy grande. Entonces creo que ahí está un poco el miedo de hablar de un tema tan importante como el ciclo de la vida. O sea, creo que a lo mejor algo que ayuda mucho, o a mí al menos en el tema de la terapia, me ayuda mucho cambiar el concepto de muerte como una pérdida a un ciclo de vida inevitable, algo universal que no podemos ni cambiar, ni mover, ni controlar. O sea, es un ciclo. Así es. Te voy a leer exactamente el mensaje que inspiró este tema antes de que comencemos ya a desarrollarlo. Y dice así: hola Isabel, la mamá de mis hijos está atravesando por un proceso de cáncer. Está bastante delicada y mi nieta, que siempre estaba muy cerca a ella, ahora se mantiene alejada. No quiere ni abrazarla. Estoy segura que algo siente. ¿Le podrías proponer a la psicóloga tocar este tema en el próximo programa? Sus deseos son órdenes, José Luis, y bueno, ¿cómo empezamos con este tema? Sobre todo cuando hay una enfermedad, ¿no? Que nos indica que esto puede ser algo inminente. Creo que lo más importante es reconocer, en este caso en específico, que esta pequeñita ya está sintiendo algo. El hecho de alejarse es, estoy percibiendo que algo sucede. Y quiero explicarles algo que pasa con los niños. Cuando hay un tema referente a la muerte, es muy importante saber en qué etapa del desarrollo están. No sé exactamente cuál sea la edad de esta pequeñita, pero sería algo muy interesante de conocer. Pero se los voy a poner un poco más sencillo. Si es menor de 8 años, el tema de la muerte es algo reversible. O sea, los niños pequeños piensan que cuando alguien se muere, eso se puede, o sea, que se puede cambiar. O sea, que en algún punto pueden volver. Y eso se debe a una etapa de desarrollo, es un tema neurológico. Entonces, para ellos es muy complicado comprender el concepto de muerte. Lo más recomendable, por ejemplo, para niños muy pequeños, es sí hablar de que la muerte es algo que ya no puede modificarse, que las personas no van a regresar. Y algo que ayuda mucho, por ejemplo, es hablar de lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Pues es que el corazón deja de latir, las personas dejan de respirar y es algo que no se va a poder modificar. Si es una pequeña, en este caso, el caso que nos comparten, si es una niña mayor de 8 años, es mucho más sencillo explicarle el concepto de muerte porque ya no hay este tema de la reversibilidad, ¿no? De que, bueno, entonces va a regresar. Se empiezan a entender que ya es algo que no tiene regreso, ¿no? O sea, una vez que atraviesas eso, ya no hay vuelta atrás. Entonces, habría que ver en qué momento o en qué etapa del desarrollo se encuentra esta pequeña para poderla acompañar mejor. Pero creo que esto le ayuda mucho a la familia para poder saber desde dónde poder platicar con esta chiquita. Algo que también ayuda muchísimo y se los quiero compartir es que no siempre tenemos que hablar de la pérdida de una persona. Podemos hablar del ciclo de vida desde una planta. O sea, vamos a hablar del ciclo de vida de un girasol, ¿no? Y me encantan los girasoles porque tienen un ciclo de vida muy específico. Entonces, el girasol, por ejemplo, es una flor que crece, pero en el momento en el que florece, una vez que ya cumplió como ese ciclo, las semillas empiezan a caer y es como cuando la planta muere y esa semilla pues vuelve a crecer. Ese es un ejemplo del ciclo de vida. Entonces,
no necesariamente tenemos que hablar desde el ser humano, pero también podemos explicarlo desde una planta, el ciclo de vida de algún animalito. O sea, al final es explicar qué es lo que sucede a lo largo del ciclo de la vida. Sí, Ale. Sí, es que estoy pensando ahorita que muchas veces la manera en la que tratamos de proteger a nuestros hijos e hijas de estos temas es desde nuestro propio miedo, ¿no? Desde de nuestra propia incapacidad de entender lo que está pasando, de procesar el dolor que a ti también te está haciendo sentir. Y creo que tras este pensamiento lo que rescato es qué importante se vuelve confiar en nuestros niños, ¿no? En nuestros niños y niñas. Realmente tienen un entendimiento insospechado de lo que es la muerte, ¿no? Claro, va a haber dudas, claro, pudiera haber miedo, pero los niños y las niñas son muy sabios también. Totalmente, y acabas de decir algo importantísimo. Lo que pasa con los niños cuando se alejan de este tipo de situaciones es el miedo que pueden percibir en los adultos, el miedo que le tienen a la muerte, el miedo que les provoca hablar de este tema. Porque por más que te prepares y así, o sea, yo no creo que sea fácil hablar de esto, y yo estoy segura que a cualquiera se nos corta la voz al momento de tocar un tema tan importante y tan delicado. Y realmente lo que están percibiendo los niños es que hablar de esto nos mueve el corazón, el sentimiento y todo lo que tenemos dentro. Entonces creo que por ahí va este tema, ¿no? Es qué están percibiendo los niños cuando hablamos de una enfermedad, cuando hablamos de alguien que se está poniendo grave o cuando hablamos ya de una pérdida como tal. Entonces, le diste al clavo. En realidad, lo que los niños, por ejemplo, de 8 para abajo perciben es lo que a nosotros nos hace sentir hablar de la muerte. Lo que te invita a trabajar tu sentir sobre la muerte, claro, a dejar de tenerle miedo, a normalizar las conversaciones, a aceptarla tú para enseñar a aceptarla a lo siguiente, ¿no? Y recordar el valor de la vida, pero eso es algo que es tan incómodo que se queda ahí guardadito, ¿no? Sí, 100%, pero ¿saben? Hay una parte en todo el proceso de hablar del ciclo de la vida que me encanta, que entonces nos invita a valorar todos los momentos que tenemos, porque en todo proceso de tristeza hay un aprendizaje, en todo proceso de duelo hay un reconocimiento de lo que sí se tiene, y entonces reconocer la muerte es reconocer la vida, y entonces es valorar todo lo que tenemos cuando compartimos con otras personas, y lo increíble de lo que vivimos en el día a día, ¿no? Y eso es creo que una forma muy diferente de ver la muerte, no como este dolor profundo e intenso que sentimos cuando alguien que queremos mucho ya no está, sino un poco reconocer y agradecer todo lo que sí nos dejó haber compartido la vida con alguien. Y eso es algo que un niño, se los prometo, por supuesto que puede entender. Claro. Pero hay que compartírselo. Y a mí me hace pensar también un poco en esta función que a veces no siempre nombramos de las mascotas, ¿no? Cómo las mascotas en estos escenarios también se vuelven un gran ejercicio. Yo siempre he creído que las mascotas, una de las cosas que vienen a hacer a las familias es ayudarle a los niños a entender la muerte, a entender la enfermedad, a entender el dolor, a entender el cuidado de alguien cuando necesita de nosotros, ¿no? Entonces, también ahí podemos encontrar una buena analogía. Totalmente, y qué bonito que lo mencionas de esta forma, porque al final del día a mí me encantaría que los perritos, bueno, yo que soy muy de perritos, fueran eternos, ¿no? Claro, pero creo que al final un poco su función al tener un periodo de vida más corto que el nuestro es precisamente ayudarnos a entender que en algún punto ya no van a estar. Y entonces regreso al mismo punto, ¿no? Qué importante es valorar cada momento que tenemos de vida. Y cómo es muy importante explicarle a los niños que el ciclo de vida es algo que no podemos mover, o sea, es algo que no podemos controlar y es algo universal, que te va a pasar a ti, me va a pasar a mí, le va a pasar al de al lado, o sea, no es no es que digas, ay, tú sí, tú no, o sea, es universal, todos vamos a atravesar por un proceso así, de pérdida, ¿no? Algo que también me parece muy importante para compartirle a quien nos compartió esta historia es
que, por ejemplo, llega un momento en el que los niños se asustan mucho, sobre todo después de los 8, porque ya hablamos antes de los 8, pero después de los 8, cuando hacen consciente el hecho de la muerte y entonces se dan cuenta que es algo que ya no van a poder cambiar, que empiezan a tener muchos miedos. ¿Qué voy a hacer cuando ya no esté mi mamá? ¿Qué voy a hacer cuando ya no esté mi papá? ¿Qué voy a hacer cuando las personas que yo amo ya no estén? Porque entonces me acabo de dar cuenta que eso puede suceder. Y ahí es por eso tan importante tener estas conversaciones, ¿no? Tu vida va a seguir, tú vas a poder desarrollar herramientas para protegerte. Si una parte de ti ya no está, en este caso, por ejemplo, si mamá ya no está, siempre la vas a poder querer, pero va a estar papá cuidándote, pero va a estar la tía cuidándote, pero va a estar la abuela cuidándote. O sea, sí es muy importante ayudarle a los niños a entender qué va a pasar después de este proceso tan difícil. Claro. Híjole, y si es necesario acompañamiento, buscarlo, de verdad. Creo que últimamente he escuchado de muchos casos cercanos, Pancha, que hay una enfermedad crónica que sabemos que quedan pocos días, semanas o tal vez años, y que bueno, vamos a hablarle a un tanatólogo, una tanatóloga que nos ayude a este proceso y que nos enseñe a despedirnos, porque si hay algo que puede dar paz después de la muerte es haber tenido el privilegio y la posibilidad de despedirte, ¿no? Y decir lo que se tiene que decir. Y a veces, pues no sabemos cómo, no ensayamos, no tenemos muchas experiencias de vida así. Entonces, buscar a alguien que nos lleve de la mano en este proceso y que nos permita tener la duda de qué hacer y nos acompañe, puede darnos mucha paz el día de mañana. Y creo que eso es lo que tenemos que normalizar, ¿no? Oye, ¿cómo prepararnos? ¿Cómo hablar de este tema? Si hubo un trauma, por ejemplo, que murió una mascota en casa y que hay mucho dolor, empezar a trabajarlo, tenemos que trabajar juntos, como familia, como mamá, hijo, como papá, hijo, como la situación de familia que tengas, no importa. Todo se puede trabajar y en todo hay el crecimiento, hay aprendizaje más allá del dolor, que no se nos olvide. Totalmente, y acabas de decir algo muy importante, hay que permitirle a los niños ser parte de ese proceso, de esa despedida, de ese duelo que se empieza a vivir a veces de forma anticipada cuando ya sabes que algo va a suceder. Claro que hay que permitirles ser parte de, porque de pronto los protegemos, ¿no? Pero que no vaya a la despedida, pero que no lo vea cuando está enfermo, no, ya no dejes que se le acerque. Todo lo contrario, es permitir que estén ahí, que se den cuenta que somos vulnerables, que somos seres humanos, y eso sucede. Sí, Alex. Sí, cuánta importancia cobran también todos estos rituales, ¿no? Los muy conocidos y los muy urbanos, vamos a decir, pero también los que se construyen hacia dentro de la familia, ¿no? Entonces, rituales que van desde un altar de muertos y volverlo costumbre y hábito familiar, hasta cosas que se generan en el momento de la despedida, ¿no? Creo que es importantísimo respetar y construir estos rituales alrededor de la muerte, que no nada más a los niños y niñas, sino también a todos los adultos involucrados nos ayudan muchísimo a transitar, ¿no? Estos pasos de la vida. Claro, y nos vuelve humanos y nos recuerda lo vulnerables que somos. Y es una gran oportunidad, un poco regresando a la situación de que ahorita nos estamos anticipando al duelo, que es un poco lo que entiendo del caso, ¿no? También es darle la oportunidad a la otra persona de despedirse. Claro, de dejar ese algo, ¿no? Yo te quiero decir que te amo mucho, te quiero decir que esto que tengo aquí te lo dejo y te lo comparto y te lo entrego en tus manos porque quiero que lo tengas toda la vida, para que recuerdes que te voy a amar siempre. O sea, toda esa parte es fundamental para un duelo sano. Claro. Las cosas se pueden complicar cuando no se permiten este tipo de experiencias y entonces de pronto los niños se pueden confundir muchísimo. ¿Por qué no me dejaron? ¿Por qué la muerte es tan fea? ¿Por qué a la muerte hay que darle la vuelta? Y entonces desde ahí empezamos a construir un concepto de muerte difícil. Claro. Que en la vida adulta nos puede costar mucho más trabajo. Nunca es tarde para aprender esto. Pues ahí está la sugerencia y bueno, en concreto el consejo para esta persona. Mi nieta se está alejando mucho de la mamá de mis hijos porque está enferma. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos?
En este caso en particular hay que hablar con ella, explicarle la enfermedad y también validar por qué se está alejando, se está asustando, no quiere reconocer que a lo mejor algo va a pasar. Es bien importante platicar con esta chiquita y decirle, explicarle, uno, lo que está sucediendo y dos, validar todo lo que siente. Yo le recomendaría muchísimo que sí busque el acompañamiento de alguien porque esta pequeña ya está somatizando algo. Claro. Yo me estoy alejando porque estoy sintiendo que aquí hay una situación de peligro, ¿no? Algo no me está gustando y me alejo. Entonces creo que es muy importante recibir el acompañamiento de un profesional para que pueda como resarcir este vínculo y les permita a todos hacer un duelo anticipado sano. Y la pregunta es, ¿ya le explicaron a la niña que abuela está enferma? Y porque a veces todo queda en silencio y todo queda en la verdad incómoda y ahí nos quedamos atorados y tiene mucho más consecuencias de lo que imaginamos el silencio. Hablando del pensando en positivo de hoy. Gracias, Angie. Número de contacto, por favor. 56 18 60 04 55. Si necesitan que se los mande, ya saben, mándenme un WhatsApp y yo le mando los contactos de todos nuestros colaboradores, temas y patrocinadores. Escucha Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.